Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los lunares rojos en la piel. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarle en petición, una petición que nos han hecho, de que hablemos de los lunares rojos en la piel. ¿Qué los causa? Principalmente, ¿qué los causa? ¿No? Porque en verdad es un tipo de condición que pasa en el cuerpo que ya realmente no tiene una solución. No es verdaderamente un problema de salud, es más bien un problema estético, de estética, pero sí refleja algo que está pasando en el cuerpo y usted tiene derecho a saberlo para que lo evite. Se pueden evitar, ¿ok? Bien, voy a enseñarles una imagen de un lunar rojo en la piel. Casi todo el mundo tiene uno, pero hay mucha gente que tiene muchos de ellos, a veces en los sitios más incorrectos, ¿no? Pues salen en la cara, en distintos sitios, ¿no? Bueno, aquí usted ve una imagen de un par de lunares rojos en la piel. Ahora voy ya mismito a pasar a la pizarra para que usted vea qué lo ocasiona, ¿no? Porque eso sí es algo que está detallado en el nuevo libro Diabetes sin Problemas, porque tiene mucho que ver con la diabetes, tiene que ver mucho que ver con la obesidad, ¿no? Así que los lunares rojos en la piel vienen por una razón. Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo ya estaba hablando del impacto que tiene en el sistema hormonal y metabólico los alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan, los alimentos que en el libro de diabetes se llaman alimentos enemigos. El libro de la diabetes se llama Diabetes sin Problemas, y acá se llaman alimentos enemigos del control de la diabetes. Y acá el mismo alimento se llama alimentos tipo E, que son alimentos que engordan. Así que los mismos que engordan son los que son enemigos del control de la diabetes. Y estamos hablando pues de los conocidos carbohidratos refinados: pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, chocolate, ese tipo de cosas, incluyendo la leche, ¿no? La leche es altísima en lactosa. Entonces, básicamente, voy a revisar un momentito para explicar qué hace que aparezcan en la piel esos lunares rojos y qué quiere decir. Allí voy a la pizarra, fíjense. Los lunares rojos en la piel, vamos a empezar por decir que es un recrecimiento de la piel. Fíjate, si la piel es así, hay capilares. Capilares son unos conductos pequeñititos que traen sangre, que alimentan la piel y la dermis y las distintas capas que tiene la piel debajo, ¿no? Dermis, epidermis y demás, ¿no? Pero hay unos capilares microscópicos, pequeñitos, que llevan la sangre, llevan los nutrientes, llevan los glóbulos rojos para alimentar todas esas áreas y darles respiración celular, ¿no? Cuando ese lunar sale, usted va a ver que sale aquí. O sea que sale y justo detrás hay un capilar que llega directito ahí, ¿no? Entonces ese lunar sale ahí, y básicamente sale por arriba de la piel. Eso lo que se sabe, y eso es algo que lo he detallado en este libro especialmente, los diabéticos, y el 85% de los diabéticos están obesos o están sobrepeso, ¿no? O sea que la diabetes y la obesidad están íntimamente relacionadas, porque la diabetes tiene mucho que ver con un exceso de diabetes tiene que ver con un exceso de insulina. Mucha gente que desconoce el tema de la diabetes piensa que el diabético está falto de insulina. ¿Por qué piensa eso? Piensa porque ha visto que hacen que el diabético se inyecte insulina. La lógica de una persona que desconoce este tema es, si se inyecta insulina, tiene que ser que está deficiente de insulina, pero no es así. El diabético, sobre todo el diabético tipo 2, que es el diabético que es la mayoría de los diabéticos, el 95% de los diabéticos más o menos, son diabéticos tipo 2, que es la diabetes que sale en la adultez. Ahora está saliendo también desgraciadamente en los niños, ¿no? Los diabéticos tipo 1 son unos diabéticos que son como el 5% de la población de diabéticos que no producen insulina. O sea que su páncreas, se le destruyeron las células del páncreas, que se llaman las células beta, no producen insulina. Pero la gran mayoría de los diabéticos son diabéticos tipo 2, que es la diabetes más común. Dentro de la diabetes tipo 2, pues mucha gente piensa, como le decía, que el diabético tipo 2, que es el común, está falto de insulina. Nada más lejos de la realidad. El diabético tipo 2 tiene insulina excesiva en el cuerpo. La razón es que el diabético tipo 2 tiene un cuerpo que tiene tanta y tanta y tanta insulina que ya el cuerpo ha creado lo que llaman resistencia a la insulina.
¿Qué es la resistencia a la insulina explicada en palabras de pueblo, en palabras sencillas? Le voy a dar un ejemplo, fíjese. Si Jorge y yo estamos en este cuarto aquí grabando Metabolismo TV, Jorge, saluda, por favor, por favor, por favor. Ok, muy bien. Jorge tiene sus fanáticos también. Si Jorge y yo estamos aquí grabando Metabolismo TV para ustedes, trayéndoles información educacional, y estuviéramos aquí por 5 o 6 horas, que a veces lo estamos, grabando muchos episodios, y hubiera un mal olor durante esas 5 o 6 horas, un verdadero mal olor, le garantizo que llegaría un momento en que ni él ni yo casi sentiríamos el olor. Si nos viéramos obligados a estar aquí, rodeados de ese mal olor, llega un momento que el cuerpo desarrolla una tolerancia al punto que ya casi no lo sentimos. Por ejemplo, un deambulante, alguien que vive en las calles, que vive recogiendo comida de lo que sobra, de los vertederos, de los zafacones, como decimos acá, pues muchas veces no se baña, no tiene buena higiene. Y no se baña y tiene mucho mal olor, mucha peste, ¿no? Sin embargo, él no la siente. Y él no la siente porque como siempre la peste está ahí, él no la siente. Pero si usted se acerca a él, va a sentir el hedor, porque usted no está adaptado a ese olor. Lo que le quiero decir es, el cuerpo humano se adapta y desarrolla tolerancia a cualquier impulso. Por ejemplo, una persona que tiene exceso de insulina en el cuerpo, llega un momento que el cuerpo desarrolla resistencia. De la misma forma que una persona que está en un cuarto con muy mal olor, puede estar 5 o 6 horas, ya para la 8ª o 10ª hora, ya casi ni siente el olor. De la misma forma que un deambulante que está con mal olor en el cuerpo, no lo siente tampoco. O sea, que siempre que usted está expuesto a un cierto impulso, olor, impulso nervioso, lo que sea, y es continuo, constante, usted desarrolla tolerancia. Y llega un momento que casi no lo siente. Es como, por ejemplo, la persona que come azúcar, y desarrolla tanta tolerancia al azúcar que casi no la siente ni dulce. Sin embargo, usted que no está acostumbrado a comer azúcar, se toma un poquito y le empalaga. O sea, que el cuerpo desarrolla tolerancia. Entonces, como una de las habilidades principales del cuerpo humano es desarrollar tolerancias para adaptarse a las situaciones que tiene, es parte del proceso de adaptación del cuerpo, el diabético está lleno de insulina. Y como está lleno de insulina, el cuerpo ahora desarrolla resistencia. Quiere decir que tiene mucha insulina, pero las células no la quieren recibir. De hecho, las células del diabético se desregulan. Una célula tiene unos receptores que son como unas antenitas, ¿no? Y ahí en esas antenitas es que puede venir la hormona, insulina y actual. Pero ¿qué pasa? Si hay demasiada insulina, esos receptores, lo que llaman los científicos, se desregulan. Desregulan es que ya apagan la antena y no quieren saber más de la insulina. Y eso es lo que le pasa a un diabético. Cuando el médico ya le dice a un diabético, inyéctate insulina, es porque tiene tanta insulina y el cuerpo la rechaza tanto que ahora el médico quiere forzarle más insulina para que entonces los poquitos receptores que quedan abiertos esfuerce la insulina. ¿Me sigue? Así que el diabético, el problema que tiene es que tiene exceso de insulina. Ahora, ¿qué le pasa a la persona obesa? Pero la persona obesa, sobre todo el que está con la panza, barrigón, con grasa abdominal, eso significa que es resistencia a la insulina. Si usted tiene barriga, si usted tiene abdomen, usted tiene resistencia a la insulina. Porque la resistencia a la insulina viene porque el hígado que está aquí se ha llenado de grasa, se llama hígado graso, ahora ya no puede procesar bien y todo lo que usted come lo trata de almacenar en grasa, pero hacia el frente. El cuerpo está tratando de almacenar esa glucosa excesiva con la ayuda de la insulina que está excesiva. No se puede engordar si no hay mucha insulina, es imposible. Si usted quiere engordar, tiene que meter insulina. Usted quiere estar flaco, tiene que bajar la insulina. No hay absolutamente más nada. Entonces, ¿qué son esos lunares rojos? Esos lunares rojos son que ya el cuerpo tiene demasiada resistencia a la insulina. El cuerpo suyo está resistiendo a la insulina, pero como la insulina es una hormona anabólica, anabólica quiere decir que hace crecer, anabólica, como la insulina es anabólica, igual que los anabólicos que usan los fisiculturistas para desarrollar músculo, la insulina es anabólica y como es anabólica hace crecer esa piel hacia afuera, que es un lunar, lo expande, hace que el capilar crezca
y le sale un lunar. Mientras más lunares usted tenga rojos en la piel, más resistencia a la insulina tiene su cuerpo. Hay bebés que nacen con un montón de lunares, hasta en la cara, en el pechito y demás. ¿Por qué? Porque la madre estaba muy gordita, tenía demasiada insulina y ahora el bebé tiene resistencia a la insulina. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.